Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la primera presentación es la introducción de operaciones unitarias. Lo primero que tenemos que establecer es que en cualquier tipo de industria, ya sea que tenga procesos químicos, físicos, biológicos, de alimentos, existen muchas semejanzas en cuanto a la forma en que los materiales de entrada o de alimentación se modifican o se procesan. ¿Esto qué quiere decir? Que pese a que hagamos un alimento, un fármaco, una pantalla, no sé, cualquier tipo de producto, vamos a tener ciertos procesos que van a ser similares, ¿sí? Todo esto con el fin de obtener una materia prima para la producción final o intermedia. ¿A qué me refiero con materia prima de producción final o intermedia? A lo siguiente. Aquí tenemos un diagramita en donde yo tengo la materia prima y nuestro producto intermedio sería esta fábrica en donde, por ejemplo, aquí procesan los árboles y sacan la madera. Ese sería un producto intermedio. Ocurre mucho en la industria que a ustedes les va a tocar posiblemente trabajar en empresas que únicamente maquilen parte de la materia prima. Después, por ejemplo, existe la fabricación secundaria, en donde se va a maquilar esta materia prima y se va a tener un producto final. Estos procesos que van intermedios entre lo que es la materia prima y el producto, en esta parte de aquí se asemejan mucho. Entonces, a ese tipo de procesos les vamos a llamar operaciones unitarias. Se pueden clasificar en diferentes etapas, pero todos les vamos a llamar operaciones unitarias. Muy bien. Estas operaciones unitarias son comunes en todos los tipos de industrias de procesos. Aquí voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la destilación se utiliza para purificar o separar, por ejemplo, alcohol en la industria de las bebidas, también para separar hidrocarburos, para la industria del petróleo, para purificar agua. Aquí tenemos este diagrama que pueden ver aquí, en donde nosotros sometemos al calor una mezcla. En este caso es aquí agua salada y nosotros vamos gracias a la diferencia de puntos de fusión, nosotros vamos a separar, por ejemplo, aquí a 100 grados, tendríamos que hacerlo como a 98, vamos a separarlo y aquí se va a empezar a evaporar el agua, aquí va a empezar ya a estar en forma de gas, aquí se va a empezar a condensar, porque normalmente nosotros vamos a tener una entrada de agua fría en contrarreflujo y aquí se va a condensar el agua. No sé si les ha tocado ya entrar al laboratorio o hayan escuchado o vengan de alguna carrera técnica en donde nosotros tenemos el agua destilada, que sería el primer proceso, bidestilada, ya esta agua pura la vuelven a pasar y tridestilada sería la tercera vez. ¿Esto con qué fin? Con quitarle todas las sales y algunos compuestos que tenga el agua que impida que sea pura. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya tiene 3 veces, el agua está más pura. Este es a nivel, digamos, laboratorio. Obviamente que para destilar agua en grandes cantidades es otro tipo de equipo, pero asemeja mucho este, mm, este diagrama. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de bebidas o de obtener alcohol, aquí se tiene la muestra, se pone la muestra de alcohol, por ejemplo, un alcohol obtenido de caña, por así decirlo, se va a tener aquí el alcohol, obviamente que en alcohol no lo vamos a poner a 100 grados centígrados, como va a tener agua y algunos otros compuestos, más o menos 60-65 grados lo vamos a controlar y entonces va a ser el mismo principio y aquí vamos a obtener el alcohol puro. Todo depende del proceso. Nosotros, lo importante en operaciones unitarias es de que posiblemente nos interese lo que se genere o lo que se queda, ¿vale? Tenemos aquí otro ejemplo de una operación unitaria que sería el secado de granos y otros alimentos que tienen consistencia similar.
Y, por ejemplo, la estopa de rayón. La estopa de rayón es una fibra que se utiliza para crear telas, ¿vale? En esta operación, este es un diagrama que me encontré en internet que me gustó, en donde ponen aquí el producto, hacen pasar una corriente de aire fresco y seco y entonces empiezan a secar el material. Hay en algunos casos, dependiendo de la materia prima, que se somete al calor directo, hay otras que no, todo va a variar. Este tipo de procesos obviamente los vamos a ver más adelante, pero sí necesitamos que ustedes entiendan que es una operación unitaria. Muy bien, dentro de las operaciones unitarias hay muchas clasificaciones. La que yo les presento es la que a mí me gusta más porque encierra todas las operaciones unitarias, las separa, ustedes pueden consultar cualquier libro, a lo mejor incluye más o incluye menos, pero esta es la clasificación que yo creo que es la más completa. Entonces, recapitulando, una operación unitaria es una serie de procesos que se utilizan en la industria y que tienen semejanza entre proceso y proceso, y esta sería una clasificación. La primera clasificación o el primer tipo de operación unitaria sería el flujo de fluidos, el cual estudia los principios que determinan el flujo y transporte de cualquier fluido de un punto a otro. ¿Esto qué quiere decir? Aquí ustedes pueden ver este dibujo en donde nosotros tenemos unas tuberías que por el color yo podría anticipar que son para alimentos porque parece ser que es de acero inoxidable. Aquí se pueden ver algunas válvulas. Nosotros esta operación unitaria la vamos a necesitar para saber qué sucede si yo transporto de este punto a este punto el fluido. Puede ser líquido, puede ser gas, de tal manera que nosotros, sabiendo la composición de dicho material, vamos a saber con qué velocidad se dirige, qué presión tiene, qué material es necesario para que no interactúe, qué tipo de válvula voy a utilizar y todo, porque obviamente nosotros de pasar un producto, vamos a suponer que fuera leche, en donde está saliendo aquí de un proceso de pasteurización y después va a ir al envasado, tiene que pasar por estas tuberías de tal manera que no se contamine, sea rápido y al menor costo, porque ustedes saben que en la industria lo que interesa es el dinero. Otra de las operaciones unitarias es la transferencia de calor. En la transferencia de calor nos concierne a los principios que gobiernan la acumulación y transferencia de calor y de energía de un lugar a otro. Vamos a poner otra vez el ejemplo de estas tuberías. Nosotros, aparte de saber con qué presión, con qué temperatura y cómo van a fluir, necesitamos saber si va a haber una transferencia de calor y de energía, de tal manera que no vaya a ocurrir una explosión o de que el proceso no se vea afectado, ¿no? A lo mejor aumenta demasiado la temperatura y echa a perder lo que estamos transportando. Aquí tengo un pequeño diagramita que me gustó, que es de una casa, si se pueden dar cuenta. Aquí está el suelo, el techo, las paredes y hay un radiador. El radiador es el que se utiliza, es como un calentador que se utiliza cuando hace frío, en donde ocurren dos fenómenos, en donde aquí nosotros podemos ver cómo está radiando calor. Nosotros si nos acercamos a un calentador, ya sea de intemperio o si no los han visto los que calientan, por ejemplo, el agua, empiezan a radiar de esta manera, empiezan a radiar calor. Y obviamente cuando se empieza a producir el calor, se hace un proceso que se llama, un fenómeno, mejor dicho, que es el de la convección, que empieza a circular así, de manera, valga la redundancia, circular y empieza a generar el calor. Obviamente que va a haber conducción hacia afuera del edificio, es otro fenómeno de la transferencia de calor. Y por último también va a haber una conducción porque aquí va a haber aire caliente que va a salir y obviamente el aire frío del exterior va a tener este fenómeno de convección. Muy bien. Cabe mencionar que las operaciones unitarias, como ustedes se pueden dar cuenta nada más en estas dos clasificaciones, pueden ir
unidas o pueden estar unas seriadas de otras porque son muy comunes, ¿vale? Tenemos la tercera operación unitaria que es la evaporación. Ustedes piensen en la evaporación como cuando ustedes dejan hervir el agua y la dejan hervir mucho tiempo y se queda una costra en la olla, ¿vale? Esa es la evaporación. Nosotros la podríamos utilizar para evaporar el agua y puede ser que nos interese el residuo. Acuérdense que dependiendo de lo que vamos a procesar, la operación unitaria se preocupa por el residuo o por lo que está separando. Aquí tenemos nuevamente dos diagramas de ejemplo en donde, por ejemplo, tenemos aquí un evaporador en donde va a homogenizar en un segundo este evaporador, un tanque que va a recobrar y al último pasa a un tanque de presión, otra vez un calor y empieza a secar. Normalmente, este tipo de evaporadores, pues obviamente se utiliza sobre todo en este tipo en el tratamiento de semillas, de alimentos en general. Aquí tenemos otro, aquí me gustó el diagrama, solamente que, bueno, dicen cámara de ebullición y se puede confundir con destilación, que no es lo mismo, en donde aquí hacen pasar un gas freón a alta presión, de tal manera que aquí, bueno, se va a agitar, de tal manera que se va a evaporar el elemento que queremos separar y aquí igual que va a tener una cámara, digamos, de refrigeración, un aire puede ser frío y o una temperatura fría, va a circular y aquí se va a condensar el líquido que queremos obtener o separar, ¿vale? Aquí va a depender mucho y esta materia es importantísima por esta razón. Ustedes como agroindustriales pueden trabajar en la industria de alimentos, en la industria de los recipientes que se utilizan para los alimentos. También pueden, en todo lo que es tipo de empaques, etiquetas y gracias a que ustedes cursan estas materias, ustedes también pueden entrar en el área de manufactura sin ningún problema y también ustedes brincan al área de biotecnología. Por eso yo considero que es de una de las carreras más completas. Muy bien. Otra de las operaciones unitarias que tenemos es el secado. El secado es el que yo les mencionaba anteriormente. Aquí está su descripción un poquito más científica, en donde nos dice que la separación de líquidos volátiles, casi siempre agua de los materiales sólidos. Esto es importante. Si nosotros, yo les pregunto, metemos un maíz, vamos a hacer tortillas. Si yo meto el maíz húmedo a una máquina, ¿ustedes qué creen que vaya a pasar? Pues obviamente eso se va a hacer como una masa, va a atascar el equipo y no va a haber nada que lo pueda mover. Se va a hacer todo un masacote como plastilina. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esté seco, por ejemplo, el maíz seco a cierta humedad, porque ¿qué va a suceder también si está súper seco? Si nosotros lo empezamos a manipular, por ejemplo, lo queremos moler, se va a hacer un polvo muy finito, 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 y entonces se va a perder parte del material, entonces necesita cierta humedad. Para eso es el secado. No necesariamente tiene que estar completamente seco, sino puede ser a la mitad. Después está la destilación, que ya se las había mencionado al principio, y obviamente aquí la parte científica es porque es una mezcla líquida y por medio de la ebullición basada en sus diferencias puede ser de presión y temperatura. Al principio, en las primeras diapositivas mencionaba que la destilación puede ser de hidrocarburos. Normalmente también en la de hidrocarburos se maneja tanto la presión como la temperatura. Todas estas, no todas, pero la mayoría de las operaciones unitarias las vamos a ver en esta materia. Así es que hay algunas que me voy a detener un poco más y en otras las voy a ver muy, ligeramente porque las vamos a ver en las siguientes unidades, ¿vale? Muy bien. Secado y destilación me parece ser que se ven más a detalle en la siguiente materia de operaciones unitarias. Tenemos esta de las más importantes y que siempre hay una confusión que es la absorción con B de bueno. Aquí
el proceso se separa de un componente gaseoso de una corriente por un tratamiento con un líquido. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto?